Muchas gracias, hermano ministro Mambel Pulgar Vidal, del Perú, presidente COP20, al hermano Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, hermanos presidentes, hermanas y hermanos delegados a este evento tan importante por la vida y por la humanidad que se realiza aquí en Lima, Perú. Saludo especial a todos los organismos internacionales presentes acá, pero también un saludo a delegaciones de los movimientos sociales que participan en COP20. Quiero decirles, hermanas y hermanos, primero, permítame expresar a nombre del G77 más China sobre el cambio climático. Hermano presidente, a todas las delegaciones, primeramente permítame felicitarlo a su presidencia de la COP20 y expresar nuestra gratitud por su hospitalidad y del pueblo hermano del Perú. Le aseguro que puede contar con el apoyo del grupo de los 77 más China para lograr soluciones concretas a la crisis climática. El cambio climático es uno de los desafíos globales más graves de nuestro tiempo. Subrayamos el hecho de que los países en desarrollo continúan siendo los países que sufren más los efectos adversos del cambio climático y la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales extremos, a pesar de que son históricamente estos países los menos responsables del cambio climático. El cambio climático amenaza no solo las perspectivas del desarrollo de los países en desarrollo y su logro del desarrollo sostenible, sino también la propia existencia y la sobrevivencia de los países, las sociedades y los ecosistemas de la madre tierra. Afirmamos que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el foro intergubernamental, internacional y primordial de negociación para la respuesta mundial al cambio climático. La respuesta internacional al cambio climático debe respetar plenamente los principios, disposiciones y objetivo final de la Convención, en particular los principios de igualdad, de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El nuevo acuerdo debe acordar todos los elementos de la Convención, incluyendo la adaptación, la provisión de financiamiento y tecnología. Hermano presidente, quiero destacar la contribución del grupo del 77 más China en las negociaciones del cambio climático, el establecimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, con una visión de solidaridad, cooperación, justicia y equidad, debe ser asumido como el más importante logro. También resaltamos la creación de las nuevas entidades de cambio climático de Naciones Unidas sobre adaptación, financiamiento y tecnología, propuestas desde el G77 más China con una visión holística del cambio climático que incluye mitigación, adaptación, respetando el derecho del desarrollo de los pueblos. Recientemente destacamos el gran logro de la COP19, propuesta por el G77 más China, que es la constitución del mecanismo internacional de daños y pérdidas para atender los impactos de eventos externos. Hermanas y hermanos, les pido su paciencia, su tolerancia ahora para expresar la profunda visión y posición del Estado Plurinacional de Bolivia en lo ético y político sobre el cambio climático. En esta
COP20, el cambio climático, se realiza en nuestra querida región de América Latina y el Caribe. Quiero pedir a los países del mundo que podamos realizar un acuerdo climático basado en la protección de la vida y de la madre tierra, y no en el mercado, la ganancia y el capitalismo. En lo que hoy es el territorio del Perú, hace muchos años se forjó una gran civilización que se extendió por América Latina, una gran civilización indígena con mucha sabiduría y que nos ha dejado un gran legado. Ahora que COP20 se realice en Lima, les pido que podamos orientar nuestras decisiones tomando en cuenta la sabiduría de nuestros pueblos indígenas de la Via Yala. Quiero pedir a los gobernantes del mundo que escuchemos con humildad a los pueblos indígenas, aprendamos de ellos y decidamos siguiendo su sabiduría y su cultura de la vida. Los gobiernos del norte se han aplazado en dar una solución al cambio climático. Aprendamos a los pueblos del sur y que sus enseñanzas, y hagamos un acuerdo climático con la filosofía y los valores de estos pueblos. Hagamos un nuevo acuerdo climático desde una visión anticolonialista. Los pueblos indígenas del mundo nos reunimos y discutimos los temas hasta llegar a un consenso. Podemos estar días y noches dialogando y conversando, pero nuestra visión es llegar a un acuerdo entre todas y todos. No manipulemos, no engañemos y no confundimos. Para llegar a un acuerdo nos damos el tiempo necesario para hablar y para escuchar. Todo es transparente. También nuestros abuelos indígenas nos han enseñado que una sociedad justa tiene que basarse en 3 principios: el amasuba, amayuya, majeya. No ser ladrón, no ser mentiroso, ni ser flojo. Les pido que sobre estos principios y valores de nuestros ancestros desarrollemos un nuevo acuerdo climático. En principio, no seamos ladrones. No tenemos que robar lo que les pertenece a los otros. Recientemente el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas ha terminado su informe y concluye que si no queremos un incremento de la temperatura más allá de los 2 grados centígrados, no podemos emitir más de 1000 gigatoneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera hasta el año 2050. Y si no queremos que la temperatura se incremente más allá de 1.5 grados centígrados, esta cantidad debe ser mucho menor, aproximadamente a 630 gigatoneladas de dióxido de carbono. El espacio atmosférico que existe en el planeta tiene que ser compartido con todos, respetando los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero hay algunos países codiciosos que quieren consumir ellos solos lo que resta el espacio atmosférico. Estos países nos han robado desde la época de la colonia y quieren seguir robando. Estos países nos están robando nuestro futuro, que es el futuro de nuestros hijos y nietos. Nos están robando la posibilidad de que podamos desarrollarnos de forma sostenible. Y si un país en desarrollo emite gases de efecto invernadero con la obligación de alimentar y dar una vida más digna a su pueblo, empiezan a apuntarnos con el dedo acusador. Si quieren sancionar y castigar a quien toma un poco para comer y alimentar a su pueblo, pero no se castiga al que ha robado en grandes cantidades para enriquecer y lucrar.
existe un grupo muy grande de países que abusaron históricamente del espacio atmosférico y que están cometiendo el ecocidio de la madre tierra. Pero también debemos afirmar con honestidad que hay países que están siguiendo el mismo camino mercantilista y consumista, con patrones de consumo y producción basados en el capitalismo depredador, codicioso, acumulador y concentrador de riqueza en pocas manos, afecto a la opulencia, generador de pobreza y marginación. No se puede lograr la armonía con la naturaleza y el vivir bien de la humanidad si se siguen los mismos patrones de consumo, producción del capitalismo. Hermanas y hermanos, no puede haber un acuerdo climático que condene a la madre tierra y a la humanidad a la muerte para favorecer al capital, el enriquecimiento de pocos y el crecimiento consumista depredador. Estamos aquí para hacer un acuerdo climático por la vida y para la vida, y no para los negocios y el mercantilismo capitalista. En segundo lugar, no seamos mentirosos, a mayulla. No podemos continuar en una negociación de un nuevo acuerdo climático donde los países se mienten unos a otros, donde dicen que van a hacer algo por el cambio climático, pero en realidad no se quiere hacer nada, o donde se dice que una cosa, pero en realidad se piensa hacer otra. No se dice lo que piensa y lo que no hace, lo que se dice. No son éticos los acuerdos que no garantizan la integridad ambiental de la madre tierra y la integridad de nuestra maravillosa comunidad humana. Son mentirosos los acuerdos que solo piensan en los negocios y no promueven la vida. No podemos permitir que los poderosos interesados en el capital y no en la vida nos impongan un nuevo acuerdo climático que condena a la humanidad y a la madre tierra y a la muerte. En tercer principio, no seamos flojos. Amaquella. Los países desarrollados no quieren incrementar sus ambiciones en la reducción de emisiones y menos aún implementar sus compromisos en el marco de la Convención en temas de adaptación, provisión de financiamiento, tecnología y desarrollo de capacidades. Más aún, algunos países están promoviendo un nuevo acuerdo climático donde todos los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sean voluntarios. Es decir, que cada quien haga compromisos que les resulte más cómodo, desconociendo así la responsabilidad histórica de los países desarrollados y condenando a la humanidad a sufrir incrementos de temperatura que superarán el 3 o incluso 4 grados centígrados en los próximos 30 años. Si los países desarrollados hubieran cumplido sus compromisos de reducción y emisiones y hubieran puesto en marcha las acciones previstas en la Convención de Seguridad, que no estaríamos escuchando a estas alturas las previsiones apocalípticas sobre el desarrollo o sobre el cambio climático. Pero hay países que no quieren enfrentar la obligación de hacer reducciones domésticas en sus países, que comprometan su desarrollo económico y no quieren hacer nada para apoyar a los países en desarrollo y enfrentar el cambio climático. Hay países que en lugar de cumplir con sus obligaciones de la Convención hacen lo posible y lo imposible para que sean los otros los que hagan lo que ellos tenían que hacer, hecho o tendrán que hacer en el futuro. Es por ello que les pido
que cumplamos las reglas de los países indígenas de la Amazúa, Amayú y Amajeya. No nos robemos el espacio atmosférico y el derecho al desarrollo que corresponde a otros países, particularmente a los países pobres. No nos mintamos y no nos engañemos y cumplamos con acuerdos que ya hemos suscrito. No seamos flojos y hagamos acuerdos con compromisos ambiciosos que nos exijan garantizar la integralidad de nuestra madre tierra y que incorporen todos los elementos de mitigación, adaptación, financiamiento, tecnología y desarrollo capitalista.